La ruta del español. ¿Te has preguntado cómo surge la lengua del español? ¿No lo sabías? Acompáñame a conocer su historia. Pues bien, esta surge desde el año 3000 a.C. con el protoindoeuropeo, siendo la lengua madre que da origen a las lenguas indoeuropeas. Existen dos teorías, donde la primera se cree que se originó en las inmediaciones del Mar Negro, en lo que hoy se conoce como Rusia y Ucrania. La segunda dice que surgió lo que hoy es Turquía, pero no hay evidencia directa. Esta reconstrucción lingüística se da por el método comparativo a partir de las evidencias de similitudes entre el sánscrito, el griego clásico, el latín y el germánico. Con este llegaron las lenguas indoeuropeas, siendo una familia de idiomas que se hablan en América, Europa, Asia Occidental y Meridional. Incluye más de 150 idiomas hablados por alrededor de 3.200 millones de personas, con un aproximado de 45% de la población mundial. Todos estos idiomas son derivados del latín. Las lenguas indoeuropeas tienen subgrupos: anatolio, ido-iranio, helénico, itálico, céltico, germánico, armenio, tocario, balto-eslavo y albanés. En la antigüedad se descubrió que algunas lenguas presentaban similitudes. El griego y el latín son un ejemplo muy conocido. La explicación que dan los antiguos es que el latín desciende del griego. En el siglo XVIII, el francés Gaston Laurent viajó hasta la India como misionero, donde propuso por primera vez la relación que existía entre el sánscrito, latín y el griego, y más adelante con el alemán y el ruso. Pero fue el trabajo del inglés William Jones el que daría inicio a las teorías indoeuropeas. El artículo "La teoría de un ancestro en común para el sánscrito, latín, griego y el persa" podrían unirse también a las lenguas celtas y al gótico, que es el germánico. Esta protolengua se denominó primero indogermánico, después se le cambió el nombre a indoeuropeo. Lenguas romances. Se le llaman lenguas romances a aquellas que pertenecen a la rama indoeuropea que surgió de la evolución de una de las más grandes lenguas del mundo antiguo, el latín, y todas las lenguas de esta rama se relacionan entre sí, ya sea por su significado, pronunciación, sonido, etc. ¿Cuáles son las lenguas romances? Hoy en día existen más de 20 lenguas romances. Sin embargo, solo media docena de todas ellas son habladas por millones de personas en todo el mundo y siguen teniendo una gran presencia. Entre los idiomas que agrupan las lenguas romances, podemos encontrar las siguientes. En el grupo galorrománico están el francés y el arpitán. En el grupo ítalo-romano están el rumano, italiano, el siciliano, y en el grupo occitano-románico están el occitano y el friulano y el catalán. En el grupo iberrománico están el navarro-aragonés, el español, el austroleonés, el gallego y el portugués. En la historia de las lenguas romances, cuando el Imperio Romano se expandió por toda Europa, su lengua también lo hizo. Esta era el latín. Esta fue una de las causas por las que surgieron las lenguas romances. Después de que el Imperio Romano llegase a su fin, las tribus germánicas se establecieron en el norte de Europa, mientras que en el sur estaban los hablantes de latín, y así pasaron los años mientras que el latín fue transformándose hasta llegar a los que conocemos como lenguas romances. Y por lo tanto, de las lenguas romances, este es el motivo por el que en el norte de Europa se hablan idiomas como el inglés y alemán, pues eran las lenguas de aquellas tribus germánicas, mientras que en el sur de las lenguas romances son las principales como el francés, español e italiano. Llegada del español a América. Con la llegada de Cristóbal Colón a América en el siglo XV, trajo consigo una lengua romance, el castellano, haciendo del español la lengua primaria en la región. A esto se le llama como la hispanización. En los primeros años de la hispanización no se sabía si el español permanecería en la región, pues era muy difícil comunicarse con los hablantes locales con idiomas totalmente diferentes. Fue la Iglesia Católica quienes establecieron escuelas para enseñar a los niños del catolicismo en español, y con el paso del tiempo, tanto como el español y el catolicismo comenzaron a expandirse por todas partes. Sin embargo, a causa del predominio del lenguaje local, el español se mezcló con los dialectos locales de la región,
fueron los nativos mexicanos y peruanos los que fueron de mayor influencia para el idioma que se habla actualmente en Latinoamérica. Los exploradores españoles provenientes de Andalucía ayudaron a dar forma a la pronunciación del español latinoamericano contra el castellano. Es por eso que ciertas palabras del castellano y el español latinoamericano suenan bastante diferentes, incluso con idéntica ortografía. Todos estos acontecimientos ayudaron a darle forma al español que se habla hoy en día en Sudamérica y en Centroamérica. En Latinoamérica el idioma español tiene variantes o dialectos en las diferentes zonas donde es hablado a raíz de la enormidad del territorio, como también de las diferencias históricas. Las diferentes variantes de español latinoamericano en las diversas áreas geográficas son español amazónico, boliviano, caribeño, centroamericano, andino, chileno, colombiano, ecuatoriano, mexicano, mexicano del norte, paraguayo, peruano, puertorriqueño y argentino. Influencia de otras lenguas que aportaron al español de México. El español o castellano es una lengua romance. Esto significa que proviene del latín. De hecho, antes de llamarse español, era una de varias formas vulgares de la lengua latina. Podríamos pensar, entonces, que nuestro vocabulario desciende de esta lengua. Aproximadamente el 60% del vocabulario español proviene del latín. Eso deja un 40% para repartirse entre otras lenguas: inglés, francés, italiano, árabe, euskera, quechua y griego. Inglés. Esta es una opción bastante obvia en una época en que tanto se insiste sobre el uso de anglicismos, que son las palabras de origen inglés, innecesarios en el español, pero los préstamos del inglés no son un fenómeno exclusivo de nuestro siglo. Por ejemplo, mouse, chat, software, internet, club, golf, etc. Francés. Como lengua franca, este idioma tuvo una fuerte influencia en muchas lenguas y la nuestra, con la que además ya tenía una relación estrecha por cuestiones históricas y geográficas, no fue la excepción. El francés nos dio galicismos más obvios como argot, chef, premier, jamón, peluche, joya, entre otras. Italiano. Así como contamos con galicismos geográfica y culturalmente, era de esperar que contáramos con italianismos. Como algunos ejemplos son gaceta, novela, escopeta y caricatura. Árabe. Muchos no lo saben, pero la influencia del árabe en la lengua española ha sido enorme. De hecho, es una de las lenguas con mayor influencia en nuestro léxico. Incluyen ejemplos como alcalde, guitarra y limón, entre muchos otros.